queridos por todos los latinos. Vamos a hacer un pan de banano tres leches. ¿Recuerdan la primera vez que comieron un tres leches? O un pan de banano o bizcocho de plátano, como sea que le digan. La verdad es que seguramente lo probaron cuando estaban todavía en pañales, porque estas recetas son tan queridas y uno crece con ellas. Pero si no han probado todavía esta combinación maravillosa, tienen que anotar los ingredientes que les dejo en la descripción y empecemos a cocinar. Primero haremos nuestro pan de banano. Vamos a aplastar estos bananos. La verdad es que es tan chistoso como en Latinoamérica son tan comunes los bananos, pero a mí siempre me ha fascinado que en todos sitios se les llama de maneras distintas. Por ejemplo, en Honduras tiene 4 nombres. Se les dice banano, banana, guineo, mínimo. También se les llama plátanos en varias partes del mundo, pero en Honduras eso es una variedad que es como el primo de la banana tradicional, más grande y con más almidón. Algo que nos lleva a tener que cocinarlo para poder degustarlo. Lo cierto es que existen más de 1000 variedades alrededor del mundo. Comenta ahorita, ¿cómo le dicen en tu país? El gran árbol genealógico de los bananos es tan presente en mi país que por eso me aseguré de tener bastantes, porque sé que se puede cocinar de 1000 maneras distintas. Vale, ¿qué es este montón de plátanos? ¿Qué vamos a hacer con tanto plátano? Ay, Matías, justo eso le quería enseñar a los cuquetos, que se pueden usar de 1000 maneras. Mira, te los puedes comer así nomás, o también puedes hacer los chocobananos. También se pueden convertir en helados, se pueden convertir en raspados, o puedes convertirlos en pan de banano, o fritas, o pay de plátano, o pastel de banano. 2 horas después. Esa es la maravilla también de los bananos y los plátanos, que se pueden comer tanto como para el desayuno, como para el almuerzo, para la cena. Se pueden asar, se pueden freír, pueden comerse fritos, refritos, trifritos, horneados también como con un poquito de frijolito y mantequilla, o sea, crema en medio. También puedes hacer como empanaditas de plátano que tengan como queso adentro. Uf, no se te hace agua la boca, Matías, en serio. 8 p.m. y 1 minuto. También están presentes en platillos súper tradicionales como el tapado, como la sopa de mariscos, la sopa de pescado, la sopa de frijol, la sopa de caracol. ¡Ey! Y también como en purés, no sé, se puede hacer también como sushi con él. Una vez creo que hicimos eso en el canal, ¿no? Sí, porque se puede usar como postres, pero también se puede usar como para cosas saladas. 12 en punto, medianoche. Como toppings de helados, también como en licuados, en jugos, en papillas, ¡ey! Como las que te encantan, Dani. ¿Matías? ¿Matías? Bueno, ustedes me entienden. ¡Ay, ya terminé de hacer esto! Bueno, gente, no importa para qué los vayan a usar, tengan por seguro que pueden encontrar los bananos más frescos y más buenos en su tienda, creo que es más cercana. Y la verdad es que yo, aparte de comprar mis frutas y verduras ahí, me gusta encontrar como esos esenciales, esos básicos de repostería, porque siempre tienen productos muy buenos y a precios muy asequibles, como las cosas que vamos a usar a continuación. Mantequilla, que vamos a batir junto con azúcar morena y azúcar blanca. Vainilla. Y los huevos, que hay que separar, claras por aquí y yemas por acá. Y también las cosas secas como polvo para hornear, harina y sal, que cerniremos en un bol aparte. Ya que tenemos eso cernido y estas cosas batidas por acá, vamos a batir nuestras claras a medio montar. Batimos esto aparte pues queremos aire en nuestro pastel, esa consistencia porosa de 3 leches que le permite absorber la esencia 3 lecheada. Terminamos cuando se vean levantaditas, como así. Y ahora procederemos a integrarlas todos juntos. Antes hay que asegurarnos de engrasar nuestro molde bien con aceite o mantequilla. Batimos las yemas en la mezcla mojada, agregamos el puré de bananos, incorporamos la mitad de la mezcla seca, un poco de leche entera orgánica Simple Truth, el resto de los ingredientes secos y el resto de la leche. Batimos un poco pero no demasiado. Y hay que añadir las claras con una espátula. Y aquí incorporamos todo con movimientos envolventes. No se preocupe, no tiene que quedar súper mezclado, eso nos va a ayudar. Pasamos la mezcla a nuestro molde llenándolo un poquito arriba de la mitad. Y vamos a hornear esto a un horno precalentado a 350 grados Fahrenheit o 176 grados Celsius por unos 35 o 40 minutitos. Mientras eso se cocina, vamos a hacer nuestra mezcla de 3 leches. Y esto es básicamente un mix de leche entera, leche evaporada, y mi favorita de todas, la leche condensada. Revolvemos bien y reservamos. Después de un rato... ¡Wow! Miren cómo ha crecido y se ve esponjosito. Lavemos hoyitos por toda la superficie con un tenedor así. Y dejamos enfriar unos 20 minutitos cuando tocará bañarlo en las leches. ¡Ay, el 3 leches! Tengo tantos bonitos recuerdos con este postre latino favorito porque es el postre estrella de mi tía Lupe. Yo sé que es popular alrededor de toda Centroamérica, Latinoamérica en general, pero déjenme decirles que el de mi tía Lupe es el mejor.
Les cuento mientras baño a este postre. Recuerdo cuando mi tía Lupe hacía 3 leches para todo tipo de ocasión, para el vecindario, para los eventos de la iglesia o solo porque sí. Era de lo que más hablaban y por lo que se peleaban también los primos y los tíos en las reuniones familiares. Incluso es tan bueno que la primera vez que Adoro Matías, mi esposo, lo probó, le dijo a mi tía Lupe que hasta lo comería para desayunar, y sí lo comió para desayuno, y ya, pues recibió, déjenme decirles, una mirada un poco desaprobadora de mi tía, pero era un cumplido enorme porque ese es el efecto que tiene este postre en la gente. Esto hay que dejarlo enfriar unas 4 horas o toda la noche. Ahora, coquetos, un poquitito antes de que vayan a sacar su postrecín del refri, conviene hacer el frosting y haremos el tipiquísimo del 3 leches y el favorito de mi tía Lupe, un merengue italiano. En Honduras esto se le conoce como lustre y empezamos haciendo un poquito de sirope con azúcar. Añadimos azúcar y agua en una olla y sin revolver los ponemos a fuego medio hasta que alcancen una temperatura de 240 Fahrenheit o 115 Celsius. Por mientras se calienta el azúcar, vamos a pasando nuestras claras de huevo a temperatura ambiente a nuestra batidora Dolly. Puedes hacer esto con la batidora estática o de mano, pero hay que batirlas muy rápido, junto con un poco de jugo de limón que ayudará a estabilizarlas. Ya han crecido un poco las claras y el sirope de azúcar ya está, así que lo retiramos del fuego y vamos a ir añadiéndolo en un hilito poquito a poquito a las claras. A ver... ¡Qué bonito! Así queda. Ya es hora de decorar nuestro pastelito. Uy, miren, se ve que sí está como súper remojado en la mezcla. ¡Oh! Con cuidadito lo transferimos a un plato y miren qué 3 lechosidad. Para decorarlo pondremos nuestro lustre solo arriba y lo esparcimos con una espátula pequeña hasta que quede así de gruesecito y liso. Y ahora añadirle literal the cherry on top, el último toque con cerecitas, un color precioso. No sé ustedes, pero yo ya estoy babeando demasiado, así vamos a probar esto. En serio, es que este sí es como la unión de 2 de mis postres favoritos en uno. No sé si has probado el pan de banano del 3 leches, pero si quieres probar la mejor delicia que has probado jamás, haz este postre, está riquísimo. Creo que funciona muy bien este postre porque tiene la cantidad perfecta de sabor a banano, o sea, no es tan prominente como en el pan de banano, sino que como que ese gustito al principio y al final, sin quitarle el protagonismo a la belleza de 3 leches. Y por favor, o sea, es que está tan aguadito, en serio, yo creo que salivo al verlo, salivo después de comerlo. Tienen que probar esto, a mi tía Lupe le encantaría este postre, tía. Amo cómo la comida tiene esa cualidad maravillosa de transportarte a un momento, a un recuerdo. Y este postre tiene tanto, me aferra bastante a mi cultura. Y no sé si tú tienes un postre así que se haya pasado en tu familia de generación en generación, o si tienes como algún platillo que no sé, que te haga sentir así mucho orgullo de tu cultura, de dónde vienes. Sí, pues déjamelo saber en los comentarios porque me encanta conocer pues las culturas y los sitios a través de la comida. Ya saben, esta es una de las misiones de la Coquette. Entonces, bueno, espero que les haya gustado mucho este video, que lo compartan con toda su familia para que conozcan esta nueva manera de hacer pan de banano 3 leches. Gracias de nuevo a Kroger por inspirarme y permitirme compartirles esta receta. Y bueno, si me disculpan, yo tengo que ir a nadar en esta delicia de 3 leches, de pan de banano 3 leches. Así que nos veremos en el próximo La Coquette. ¡Adiósito!